Mi esposa dijo que no está obligada a cocinar, limpiar, ni siquiera dormir conmigo. Y, honestamente, esa única frase mató nuestro matrimonio ahí mismo, en la sala, en una noche de miércoles, mientras su amiga, Nicole, estaba sentada en nuestro sofá comiendo comida por delivery que yo pagué. Mi nombre es Ethan. Tengo 32 años. Y lo que voy a contar es cómo un matrimonio de 7 años puede desmoronarse en cámara lenta mientras estás demasiado ocupado siendo un buen esposo para darte cuenta de que todo ya se está desmoronando. Esto no se trata de una gran traición o de un drama de infidelidad. Se trata de algo mucho más silencioso y peligroso. Cómo alguien puede dejar de ser tu pareja poco a poco, mientras tú sigues apareciendo todos los días, haciendo tu parte y cargando todo solo. Empezó de forma tan lenta que ni siquiera lo noté, como ver secarse la pintura o morir una planta por falta de cuidado. La diferencia es que la planta era nuestra relación, y yo era el único que la regaba. Valerie y yo nos conocimos en 2016, en una parrillada de un amigo en común. De esos días de verano, en los que todo parece ligero y el futuro parece lleno de posibilidades. Ella era divertida, espontánea, se apuntaba a cualquier aventura. En los primeros años de matrimonio, éramos fuertes. De verdad. Adoptamos a nuestro perro Bailey, juntos. Un Golden Retriever muy torpe, que se convirtió en nuestro hijo mucho antes de que habláramos de tener hijos de verdad. Viajábamos en auto los fines de semana, probábamos restaurantes nuevos, nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de sueños y planes. Realmente sentía que estábamos construyendo algo importante juntos. Yo trabajaba como consultor, ella en marketing en una empresa local, y cada uno ayudaba en casa a su manera. Yo me encargaba de la mayor parte de la cocina porque me gustaba. Ella se ocupaba de las compras y de planear las comidas. Yo resolvía los arreglos de la casa y el mantenimiento del auto. Ella organizaba nuestra vida social, mantenía el contacto con amigos y familia. Parecía equilibrado, parecía trabajo en equipo, parecía un matrimonio de verdad, con dos personas queriendo que funcionara. Pero alrededor del 5.º año, las cosas empezaron a cambiar de una manera extraña, difícil de señalar al principio. Valerie dejó de preguntar cómo había sido mi día. Dejó de planear nuestros fines de semana. Dejó de esforzarse en cualquier cosa que involucrara a nosotros como pareja. Al principio, pensé que era estrés del trabajo o solo una fase. Todos pasamos por altos y bajos, ¿verdad? Pero esto no era una fase. Ella llegaba a casa, iba directo al celular, pasaba horas en redes sociales y apenas se daba cuenta de que yo existía, salvo cuando necesitaba algo. El departamento empezó a quedar desordenado porque ella dejó de hacer su parte. Bailey empezó a salir menos a pasear porque ella simplemente ya no tenía ganas. Y nuestra vida íntima, que antes era cercana y constante, se volvió casi inexistente. Intenté hablar varias veces. Pregunté si había algo mal, si podía ayudar, si estaba triste, deprimida o pasando por algo. Pero ella siempre cortaba el tema con respuestas vagas, que estaba cansada, estresada, que necesitaba espacio. Entonces entró Nicole en la historia y todo empeoró muy rápido. Nicole era compañera de trabajo de Valerie y se convirtió en su mejor amiga. Recién divorciada, a principios de los 30, llena de opiniones sobre relaciones, y ninguna era buena. No voy a decir que Nicole fue la única causa del fin de nuestro matrimonio, pero ella echó gasolina a un fuego que ya estaba encendido. De repente, Valerie empezó a repetir frases sobre carga mental, trabajo emocional y cómo las mujeres no le deben nada a los esposos. Y mira, estoy de acuerdo en que una mujer no es sirvienta ni obligación de nadie, pero la forma en que Nicole hablaba de eso era tóxica, exagerada y totalmente de un solo lado. Todo se convirtió en discurso de cómo los hombres son inútiles, cómo los esposos deberían agradecer por ser tolerados, y cómo las mujeres necesitan priorizarse y dejar de servir expectativas masculinas. Valerie empezó a salir 3 o 4 noches por semana con Nicole, bares, encuentros de empoderamiento femenino que parecían más grupos para quejarse de las parejas que cualquier otra cosa. Cuanto más tiempo pasaba con Nicole, menos hacía en casa, y más parecía tenerle rabia a mí solo por existir. Yo llegaba del trabajo y encontraba el departamento hecho un desastre, platos apilados, comida de Bailey terminándose, ropa desbordando del cesto. Valerie estaba en el sofá, en el celular, como si nada de eso fuera su responsabilidad. Le pedía si podía sacar a Bailey a pasear, ya que yo había trabajado todo el día y aún tenía reunión por la noche, y ella suspiraba como si le hubiera pedido escalar una montaña.
Le sugería cocinar juntos como antes, y ella decía que ya había comido con Nicole, que no tenía hambre, o que yo podía pedir algo si quería comer. Y poco a poco, me di cuenta de que ya no tenía una esposa. Tenía una compañera de departamento que me toleraba. Toda tarea de la casa, todo esfuerzo emocional, cada gota de energía para mantener nuestra relación y nuestro hogar funcionando, cayó completamente sobre mis hombros. Y cuando intentaba hablar de eso, ella venía con esas frases listas del manual de Nicole, diciendo que yo era controlador, exigente, que no respetaba sus límites. El detonante llegó una noche de miércoles. Llegué del trabajo alrededor de las 7 y encontré el departamento pareciendo zona de guerra. Valerie estaba en el sofá con Nicole, las dos riéndose de algo en el celular de ella, rodeadas de empaques vacíos de delivery. Bailey lloriqueaba al lado del tazón de comida vacío. Había ropa tirada por el suelo. La cocina era un caos, y yo había tenido uno de esos días en los que todo lo que quieres es llegar a casa y sentir un mínimo de orden y compañerismo. Ni siquiera dije algo agresivo. Solo pregunté si había logrado darle comida a Bailey o poner algo de ropa a lavar, ya que había llegado antes que yo. Nicole intervino de inmediato, riéndose de forma burlona, diciendo que yo estaba hablando como si le estuviera dando órdenes a una empleada. Valerie no me defendió. No le dijo a la amiga que parara. Solo estuvo ahí, asintiendo con la cabeza, mientras Nicole hacía un discurso diciendo que Valerie no se había casado para ser mi sirvienta y que yo necesitaba controlar mis expectativas. Seguí calmado. Dije que no la estaba tratando como sirvienta, pero que estábamos casados, vivíamos juntos, y cuidar de nuestro perro y de nuestra casa era responsabilidad de los dos. Fue ahí cuando Valerie me miró a los ojos y soltó. Dijo que no está obligada a cocinar, limpiar ni siquiera dormir conmigo, que eso no es obligación de matrimonio, que yo necesitaba dejar de actuar como si tuviera derecho a su tiempo y a su energía. Nicole estaba sonriendo como si hubiera ganado algún premio, y en ese momento entendí que ya no estaba en un matrimonio. Estaba en un acuerdo de una sola vía, donde yo hacía todo y todavía era tratado como villano por esperar el mínimo de reciprocidad. Esa noche, después de escuchar que no necesitaba hacer nada por mí, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí tomar cada palabra suya al pie de la letra y dejar de ser el compañero que ella ya había dejado de ser para mí. No hice escena, no anuncié nada, solo dejé de hacer, en silencio, absolutamente todo lo que hacía para mantener nuestra casa y nuestro matrimonio en pie. A la mañana siguiente, me desperté, me arreglé y salí al trabajo sin darle comida a Bailey, sin preparar café, sin ordenar la sala como siempre hacía. Y sentí una claridad extraña apoderándose de mí. Si Valerie realmente creía que no tenía ninguna obligación conmigo como esposa, entonces yo tampoco tenía ninguna obligación con ella. Y quería ver cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de todo lo que había dado por sentado todos estos años. Los primeros días fueron casi curiosos de observar, de una manera triste. Bailey empezó a llorar más, porque el horario de la comida se volvió un desorden, y Valerie siempre olvidaba llenar el tazón al sacarlo a pasear. El departamento se convirtió en un caos más rápido de lo que imaginaba. Los platos se fueron acumulando hasta que no quedó un plato limpio. La basura se desbordó porque dejé de sacarla. La ropa quedó en montones porque ya no lavaba nada que no fuera mío. El lavabo del baño empezó a taparse, de esos tapones molestos que yo resolvía en 10 minutos con un alambre y producto, pero simplemente lo dejé ahí. Valerie me mandó mensaje al trabajo preguntando si podía comprar el supermercado al volver. Respondí que iba a comprar comida para mí, pero que ella tendría que encargarse de sus compras. Intentó llamar al dueño por lo del lavabo y se molestó cuando él dijo que eso no era responsabilidad suya, que ella tendría que llamar a un plomero por su cuenta, algo que nunca había tenido que hacer, porque yo siempre resolvía cualquier problema de la casa. Dejé de cocinar por completo. Empecé a preparar solo mi comida el domingo, para toda la semana, y dejaba todo separado en el refrigerador, con mi nombre en cada recipiente. Valerie llegaba a casa esperando la cena, como hacía desde hacía 7 años, y me encontraba comiendo mi tupper mientras ella se las arreglaba para decidir qué pedir o intentar cocinar sola. Ella no sabía cocinar casi nada más que pasta sencilla, y hasta eso lo hacía mal la mitad de las veces. La quemaba, no ponía sal, olvidaba ingredientes. Una noche, la vi intentando hacer pollo y ni siquiera sabía a qué temperatura poner el horno. Tuvo que buscar en Google, en el celular, mientras Nicole le mandaba mensajes diciendo que cocinar es una expectativa patriarcal de todos modos. El departamento empezó a oler raro,
porque la basura ya no se sacaba con frecuencia y los platos se quedaban días sin lavar. Vi a Valerie cada vez más estresada y sobrecargada, pero no me metía a ayudar. ¿Por qué? Ella había dejado muy claro que no veía contribuir en la casa como parte del matrimonio. Cerca de 2 semanas después del inicio de mi experimento, Valerie intentó iniciar intimidad por primera vez en meses. Entró al cuarto usando una lencería que debía estar olvidada en el fondo del cajón, intentando ser seductora, intentando reconectar físicamente. La miré, y con calma, le recordé lo que ella misma había dicho, que no estaba obligada a dormir conmigo, y que eso valía para los dos lados. Yo tampoco estaba obligado a dormir con ella. La mirada de ella mezclaba shock con dolor de verdad. Parecía que nunca había pensado que sus propias palabras podían usarse en sentido contrario, como si pensara que la intimidad era algo que solo ella controlaba, como premio o castigo. Le dije que no quería cariño por lástima ni sexo por intercambio, que, si quería una relación de verdad, primero necesitaba actuar como una compañera de verdad. Luego me di la vuelta y me dormí. Ella no intentó de nuevo, pero se vio que eso le movió la cabeza. Ser rechazada por alguien que siempre estuvo disponible pega diferente. La parte financiera fue donde todo se puso más serio y más feo. Yo venía pagando más o menos 70% de las cuentas de la casa desde hacía años. No porque lo hubiéramos acordado, sino porque Valerie gastaba sin pensar y yo siempre cubría la diferencia en silencio para no dejarnos hundir. Abrí una cuenta separada. Calculé exactamente la mitad del alquiler, de las cuentas y de los gastos comunes, y le dije que tendría que empezar a pagar su parte justa. Se quedó en shock cuando vio los números. Parecía no tener idea de cuánto yo había estado financiando su estilo de vida, cenas con Nicole, compras en línea, suscripciones. Todo eso mientras ella gastaba su sueldo como quería. Le corté el acceso a mis tarjetas. La saqué de mis cuentas de streaming. Dejé de pagar el seguro de su auto y la cuenta del celular. Le dije que era adulta, tenía empleo y podía encargarse de sus propias responsabilidades. Valerie entró en pánico cuando se dio cuenta de que no podía mantener el mismo nivel de vida solo con su sueldo. Empezó a decir que yo era cruel, mezquino, abusivo financieramente, usando términos que claramente había aprendido con Nicole, sin entender bien qué significaban. Respondí que esperar que el cónyuge financie tu vida mientras tú no contribuyes con nada se parece mucho más a abuso financiero que pedirle a alguien que pague su parte. No tuvo respuesta para eso. Tuvo que reducir las salidas con Nicole, cancelar cajas de suscripción, empezar a mirar el saldo bancario, hacer cuentas, organizarse como adulta responsable, y odió cada segundo de eso. Nicole decía que yo era controlador y que debería dejarme, pero Nicole no se ofrecía a pagar ninguna cuenta de Valerie. Qué curioso cómo funciona eso. Alrededor de la tercera semana, Valerie cambió completamente de estrategia. Empezó a intentar reconquistarme con gentileza repentina y esfuerzo forzado. Intentaba cocinar para los dos, y casi siempre salía mal. Intentaba limpiar, pero solo por encima, sin resolver los problemas de verdad. Sugirió noches de cita, planes de pareja, como si fuéramos solo una pareja pasando por una mala racha. Yo veía todo con claridad. Nada de eso tocaba el problema real. No estaba intentando reconstruir nuestro compañerismo, ni hablar de verdad sobre qué se había roto. Solo quería que yo volviera a hacer todo mientras ella se relajaba. Le dije eso en la cara, que no estaba intentando salvarnos. Estaba intentando salvar su comodidad, el asistente personal, el cajero automático y el apoyo emocional que había usado durante años sin devolver casi nada a cambio. La gota que derramó el vaso llegó más o menos un mes después, cuando almorcé con mi amigo Marcos, que se había divorciado 2 años antes. Me habló de su abogada, Claire, de cómo lo había ayudado a resolver todo de forma justa y limpia. Y algo hizo clic en mi cabeza. Este matrimonio ya había terminado. Solo estaba arrastrando una situación para probar un punto que ni siquiera necesitaba más ser probado. Agendé cita con Claire para ese viernes. Salí temprano del trabajo, me senté en su oficina y le conté todo. Ella escuchó con atención, tomó notas, preguntó sobre bienes, deudas, cómo vivíamos. Luego me miró y preguntó si estaba seguro de que era eso lo que quería. Pensé unos 5 segundos. Dije que sí. Ya había terminado. No había nada más que salvar ahí. Claire preparó la documentación inicial durante la semana siguiente. Acuerdo de separación, solicitud de divorcio, división de bienes, todo muy simple.
ya que no teníamos hijos ni propiedad juntos. Recogí los documentos un martes por la tarde. Los llevé a casa esa noche y encontré a Valerie en el sofá, scrolleando el feed del celular como siempre. Le entregué el sobre Café sin Drama, le dije que lo leyera, y vi su rostro pasar por unas 5 emociones diferentes mientras sacaba los papeles y entendía qué eran. Preguntó si hablaba en serio, si eso era algún tipo de jugada psicológica o intento de control. Dije que nunca había hablado tan en serio en mi vida. Ya había pasado el punto de no retorno. Ya me había desconectado emocionalmente de ese matrimonio. Ya estaba imaginando mi vida del otro lado de todo esto. No había vuelta atrás. La semana después de entregar los papeles fue completamente loca. Una montaña rusa emocional que solo confirmó cada motivo que me hizo decidir irme. Pasó por todas las fases posibles, una tras otra. Lloraba e imploraba en un minuto. Al siguiente se ponía agresiva y me acusaba de todo. Después volvía con promesas desesperadas de que iba a cambiar, de que iba a ser mejor, de que podíamos arreglar todo si yo daba solo una oportunidad más. Me llamaba al trabajo varias veces al día, hasta que bloqueé su número y dije que cualquier contacto tenía que ser a través de Claire, mi abogada. Una vez apareció en el edificio donde trabajo, intentando sorprenderme a la hora del almuerzo. Hizo un escándalo en el lobby que fue vergonzoso para los dos. Mandaba mensajes enormes de madrugada, a las 2 de la mañana, hablando de los buenos momentos, diciendo que estaba tirando 7 años por nada, sin entender que esos 7 años se estaban muriendo poco a poco desde hacía al menos 2, y que había sido ella quien los había ido matando. Lo que más me molestaba era cómo Valerie insistía en que iba a cambiar, que ahora había entendido qué había hecho mal, que sería la compañera que yo necesitaba si solo desistía del divorcio y le daba una oportunidad más. Pero promesa hecha bajo presión no es cambio de verdad. Es solo pánico de quien está perdiendo algo que siempre pensó que tendría para siempre. Le dije, a través de Claire, que tal vez ella sí cambiara de verdad. Tal vez todo esto fuera un shock que la hiciera convertirse en una persona mejor, en una compañera mejor. Pero esa transformación no iba a pasar conmigo, y yo no iba a quedarme para descubrirlo. Había pasado años intentando hablar de lo que necesitaba, años siendo paciente, cediendo, esperando que las cosas mejoraran, y ella ignoró todo eso hasta que las consecuencias se volvieron reales. Eso no es amor, eso es solo miedo a perder comodidad y conveniencia. La situación con Nicole explotó de la forma más predecible posible, más o menos 2 semanas después del inicio del proceso de divorcio. Por lo que supe, Valerie tuvo una pelea fuerte con ella después de que Nicole siguió insistiendo en que dejara de suplicarme que volviera y simplemente abrazara la vida de soltera independiente. Valerie explotó y dijo que los consejos de Nicole habían destruido su matrimonio, que había terminado con algo bueno porque se quedó escuchando a alguien amargado e infeliz con su propia relación fallida. Nicole respondió que Valerie había hecho sus propias elecciones y solo estaba buscando a alguien a quien culpar, en vez de asumir responsabilidad. Y, honestamente, las dos tenían razón. Nicole fue, sí, una influencia tóxica, llenándole la cabeza a Valerie con ideas contra el matrimonio y la compañerismo. Pero Valerie aceptó todo eso por voluntad propia, en vez de intentar arreglar la relación de verdad. Después de esa pelea, dejaron de ser amigas. Valerie intentó usar eso como prueba de que estaba cambiando, cortando más influencias. Pero fue demasiado poco, demasiado tarde. Me mudé de nuestro departamento 6 semanas después de entregar los papeles. Encontré un departamento de un cuarto, unos 20 minutos de ahí, más pequeño, más tranquilo, y solo mío. Bailey se vino conmigo, y esa fue una de las pocas cosas que Valerie no contestó. Sabía que no podía cuidarlo bien, y, en el fondo, creo que sabía que él merecía algo mejor. El día que cargué el camión de mudanza con mis cosas, Valerie se quedó parada en la puerta, llorando, preguntando una vez más si realmente estaba haciendo eso, si realmente quería tirar todo por la borda. La miré y me di cuenta de que ya no sentía rabia, ni rencor, ni amargura, solo un cansancio enorme y un alivio aún mayor por estar casi terminando. Le dije que no estaba tirando nada por la borda, porque ya no había nada que tirar, que ella había desarmado nuestro matrimonio pedazo por pedazo en los últimos 2 años, y yo solo estaba finalmente aceptando la realidad. El divorcio se finalizó 3 meses después de entregar los papeles, rápido y relativamente tranquilo, ya que no teníamos grandes bienes por los que pelear ni niños en medio de todo esto.
Claire se encargó de todo con profesionalismo. Dividimos los ahorros a la mitad. Yo me quedé con mi auto y con mis cuentas de retiro. Valerie se quedó con su auto y con sus cosas. Cerramos la tarjeta de crédito conjunta después de pagar el saldo. Supe por amigos en común que Valerie empezó a hacer terapia después de que salió el divorcio, que finalmente estaba trabajando en sí misma, intentando entender los patrones que llevaron nuestro matrimonio a desmoronarse. Una parte de mí se alegró sinceramente por eso. Nunca quise que sufriera o fracasara. Solo ya no podía ser la persona en quien ella practicara su crecimiento. Ella tomó 7 años de compañerismo y los transformó, poco a poco, en un acuerdo de una sola vía. Yo daba todo, y no recibía nada a cambio. Ninguna terapia del mundo reconstruye confianza y respeto, después de que se destruyen por completo. Mi vida hoy es más silenciosa, pero infinitamente mejor. Llego a casa y el departamento sigue limpio, porque solo vivo yo ahí. Cocino comidas que me gustan, sin esperar que alguien aparezca solo para aprovechar mi esfuerzo. Llevo a Bailey a pasear por largos trayectos, sin tener que coordinar con nadie ni compensar la falta de otro. Empecé a salir casualmente. Nada serio todavía. No tengo prisa. Solo estoy disfrutando conversar con mujeres que realmente participan, que intercambian, que entienden el compañerismo como algo de dos lados. A veces pienso en los primeros años con Valerie, cuando todo era bueno, y me pregunto si hubo un momento exacto en que todo empezó a salir mal. Una conversación, una decisión, un giro que no percibí. Pero, en el fondo, acepté que algunas personas cambian de una manera que las hace incompatibles con quien eres. Y, a veces, lo más justo para los dos es irse. Tal vez Valerie se convierta en una mejor compañera para otra persona algún día, después de tanta terapia y reflexión. Pero eso ya no es mi responsabilidad, y honestamente, ya no es asunto mío. Di 7 años de mi vida a alguien que dejó de verme como persona y empezó a verme como recurso. Y en el momento en que dejé de ser ese recurso, ella se dio cuenta de lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Algunos daños son permanentes. Algunas palabras no se pueden borrar, y algunos matrimonios mueren mucho antes de que alguien presente los papeles. Y fue exactamente eso lo que pasó con nosotros. ¿Qué te pareció esta historia? Compártela en los comentarios. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal, dejar like y apoyar el video.